Desde Nubesma, la Asociación de Apoyo al Duelo Gestacional y Neonatal de Valencia, hemos realizado este vídeo, que es una recopilación de entrevistas a un pequeño grupo de madres y padres que han pasado por la muerte de sus bebés y que va dirigido a vosotros, profesionales de la sanidad, que tenéis que enfrentaros a la difícil situación de comunicarle a estos papás que su bebé ha muerto, o que tenéis que acompañarlos en los duros momentos cuando tienen que traer al mundo a sus bebés sin vida o estar a su lado cuando estos fallecen. Y la finalidad del mismo es poderos presentar la visión que tienen los progenitores sobre el trato y la asistencia recibida por vuestra parte, y así poder identificar posibles mejoras o ver aquellas actuaciones que favorecen el proceso de duelo en los progenitores. Asimismo, también podéis evaluar el impacto de vuestras intervenciones en este tipo de situaciones de pérdida gestacional y perinatal. Por otra parte, también hemos querido recoger vuestra visión en estas mismas situaciones. Mi nombre es Joana y perdí a Joan con 32 semanas el 27 de noviembre de 2016. Era mi segundo hijo, después de Pedro, su hermano mayor, y sus padres y su hermano lo esperábamos con mucha alegría, hasta que ese día pues se fue. Hola, soy Luis, mi mujer y yo somos papás de Asier y de Unai. Asier falleció en 2018 en la semana 39 más 5. Unai, por suerte, está con nosotros y a día de hoy tiene 4 meses y medio. Me llamo Pili, tengo 2 hijas, una de ellas se llama Carmen, tiene 8 años, y otra se llama Andrea, que falleció a las 38 semanas, el 12 de marzo del 2017. Buenas, somos Marta y Manu, papás de Adrián, de 4 añitos, y de Alba, que nació el día 31 de diciembre y falleció el día 3 de enero de este año, del 2020. Y en una operación a causa de una anomalía que tenía. Se rompió la bolsa en la semana 34 y me hicieron una cesárea el 31 de diciembre. La tuvieron que operar y falleció el día 3 de enero. Soy Noelia y soy mamá en el cielo y en la tierra. Mi hijo Salva nació el 18 de mayo del 2014 y falleció en el parto, y en el 2016 nació mi hija Sofía, mi arcoiris. Hola, me llamo Sara y el 4 de septiembre del 2018 mi marido y yo perdimos a nuestra segunda hija a las 16 semanas de gestación. Soy Jorge, soy el marido de Ana. Tuvimos un embarazo CIR que acabó en la semana 27 y bueno, nuestra hija Victoria estuvo 11 días en neonatología hasta que finalmente falleció. Hola, somos José y Timea, padres de Busa. Nuestra hija la perdimos en la semana 18 de la gestación, el 14 de abril de 2019. Hola, soy Tamara y mi marido Luis y yo perdimos a nuestro primer hijo Asier en la semana 39 más 5, el día que me puse de parto. Pues me llamo Diana, vivo en Valencia, estoy casada, tengo 2 hijas más de 8 y de 3 años, se llaman Luna y Vega. Y pues el año pasado, en el 2019, el 18 de agosto, tuvimos que interrumpir el embarazo de mi tercer hijo, que se llamaba Orión, que tenía 22 más 5 semanas, por malformaciones. Soy Juan Carlos, mi mujer y yo perdimos a mi hija Daniela el 4 de septiembre del 2018, justo al día siguiente de mi cumpleaños, por una interrupción del embarazo dado por una trisomía. Me llamo Ana, soy la mamá de Vika, que nació en julio de 2019, en la semana 27, por la cesárea de urgencia. Y estuvo 11 días ingresada en neonatos en la UCI, y al final cogió una infección y falleció. Era muy pequeñita, pesaba menos de 500 gramos y era un bebé CIR. Bueno, yo soy Adrián y ella es Eli, y tuvimos a Ramón y a Lucas, que fueron prematuros de 30 semanas. Y bueno, pues falleció Lucas casi al mes de nacer, y ahora pues también tenemos a Adriana.
Todas las familias entrevistadas viven en la Comunidad Valenciana. Para poder enmarcar todas las situaciones, se les ha preguntado a los padres y a las madres dónde recibieron la noticia, excluyendo el nombre del hospital o centro sanitario, y cómo fue. Bueno, primero nos avisaron de que tenía la infección, nos llamaron por teléfono y pasamos todo el día en el hospital con los médicos. En la sala de espera, que los médicos trabajaron como jabatos y consiguieron sacarla, pero finalmente no, la infección le dejó daño cerebral, entonces nos llevaron a una sala y allí parte del equipo médico nos dio la noticia, nos informó de que Victoria no iba a poder tener una vida en condiciones y de que la cosa iba a ir a peor y que probablemente no sobreviviría muchas semanas más. Y bueno, pues el mundo se te va a tierra. Entras en el país de los porqués y de los ISIS y bueno, pues te hundes. Cuando nos indicaron que mi hija no podía continuar con nosotros, fue en un hospital privado, que en realidad no nos lo dijeron, dieron por hecho que íbamos a interrumpir el embarazo por la trisomía, y fue posteriormente la médica de cabecera que, leyendo el informe, nos indicó que con la cardiopatía que tenía era imposible que siguiera viviendo. Pues rotos, nos sentimos rotos, muertos por dentro, a intentar solucionar las cosas como se pudiera para intentar pasar el trago lo más rápidamente y lo más dulcemente posible, cosa que no fue así. Fue complicado porque, bueno, yo me puse de parto, todo iba de maravilla y de repente todo se torció. No encontraron el latido del nene cuando me fueron a monitorizar y no me dijeron, bueno, vamos a pasar el ecógrafo porque es posible que se haya dado la vuelta. Pero bueno, una vez en el ecógrafo, bueno, ellas tampoco supieron cómo darme la noticia porque fue un poco... Pero bueno, yo enseguida supe qué había pasado y bueno, ellas no hacían nada más que cogerme la mano y decirme lo siento, lo siento. Pues yo ya estaba pasada de semanas, me comentaron que si no me ponía de parto me lo tenían que provocar, con lo cual me lo provocaron, no me puse de parto y decidieron hacer cesárea. A mitad de cesárea aproximadamente me durmieron sin avisarme y sin nada. Yo recuerdo despertar en un quirófano oscuro, frío, con una anestesista muy jovencita y vacía, sin mi hijo. Preguntar al anestesista dónde estaba mi hijo y la única respuesta que obtuve fue: ahora vendrá el médico y hablará contigo. Lo primero que piensas, porque no te quieres poner en lo peor, es: ¿le habrán tenido que ingresar o hacerle alguna prueba? Volví a preguntarlo: ¿dónde está mi hijo? No puedo decirte nada, ahora vendrá el médico y hablará contigo. Y la tercera pregunta fue directamente: ¿mi hijo está muerto? Y la respuesta fue: lo siento. Así me enteré. Estuve unas horas que no me la noté, fui al hospital en Manises y cuando llegué yo sabía que algo no iba bien, porque que no se moviera casi, no sabía que no eso. Y entonces cuando entré a consulta todo fue muy rápido, me metieron muy rápido, el ginecólogo me hizo una eco, empezó a buscar, a darle golpes a la barriga. Y me dijo: voy a llamar a una compañera para verificar. Y le dije: verificar el que. Me dice: es que no le encuentro el latido, no hay latido, lo siento. Entonces claro, en ese momento yo pues me dio hasta mareo y todo, me tiré al suelo, decía que no podía ser, que entonces él me dijo que sí había venido acompañada y yo le dije que sí. Me dijo: ¿cómo se llama tu marido? Le dije: no me acuerdo, porque es que entré en shock y no sabía. O sea, es que no sabía que podía pasarme eso. Cuando me dieron la noticia, realmente la examinaron a mi mujer y enseguida vieron que ya no había nada que hacer. Sí que fue difícil el momento porque parecía que los médicos no sabían de qué manera transmitírnoslo. Un médico más experimentado sí que al final se acercó a mí y me dijo que la habíamos perdido. Y bueno, claro, esas horas en que estuvimos en el hospital, la verdad es que nos sentimos muy solos hasta que nos asignaron una matrona que sí que nos comprendía mejor. Acudí el 27 de noviembre a urgencias de un hospital público
porque me encontraba mal. Había decidido esperar mucho tiempo porque el día anterior, a pesar de que me encontraba mal, tuve una revisión y me dijeron que estaba todo muy bien. De hecho, al comentar mis molestias en el bajo vientre, me dijeron que no me preocupara, que simplemente es que estaba de nalgas, que lo que tenía que hacer era relajarme, porque esa presión que él me estaba ejerciendo era el origen de las molestias. Así que, aunque las molestias iban a más, decidí esperarme y esperar, porque bueno, no quería exagerar y quería relajarme tal y como me habían dicho. Incluso me dijeron esta frase que nunca se me olvidará, me dijeron: un niño enfermo no se movería como se está moviendo el tuyo, está totalmente sano, tranquilízate. Y así lo hice hasta que ya vi que al día siguiente me encontraba mucho peor. Decidí acudir a urgencias y bueno, recuerdo que me subieron porque el dolor ya era muy fuerte, ya asocié que podían ser contracciones y en el peor de los casos pues esperaba que me dijeran que estaba de parto. Era lo máximo a lo que podía aspirar, de lo malo que me podía pasar era lo máximo que yo podría creer. Y bueno, recuerdo que me subieron a una silla de ruedas porque tenía mucho dolor y la frase fue en urgencias: levántate que no puede ser para tanto. Y nada, acudí al box de urgencias. Al principio me hablaron con toda normalidad de qué vas a hacer para tu parto, como si no pasara nada, porque yo iba con mi revisión del día anterior y un poco la reacción era de que a lo mejor era una falsa alarma y que simplemente eran cuestiones de mi cabeza, hasta que vi que la cara cambió y de repente pues oí como la ginecóloga pedía callar a la gente, apagó las luces y pues me dijo la frase, cuando ya cambió su cara, yo ya sabía que algo estaba pasando y me dijo: lo siento, pero no hay latido. Y bueno, a partir de ahí pues fue un shock porque, o sea, yo no me podía creer lo que me estaba pasando, estaba sola porque en teoría iba a ser una falsa alarma y pues recuerdo que grité y sobre todo recuerdo las caras de pena o de conmoción, ¿no? Que me miraban como diciendo: qué desgraciada esta chica, ¿no? Y eso es lo que más me llamó la atención. Digo, ostras, qué mal lo que me está pasando, que hasta a ellos les veo esa cara en la cual aún me sentía peor, aunque sabía en el fondo que realmente lo que pasaba es que se estaban poniendo en mi lugar y estaban empatizando con lo que me estaba ocurriendo, pero esas caras no las podré olvidar jamás. En lo relativo a la asistencia que les proporcionáis a las madres cuando tienen que traer a sus hijos al mundo o cuando fallecen estos, entendemos que conocéis perfectamente los protocolos médicos a seguir. Pero en cuanto a las palabras, las actitudes que se ofrecen en ese momento, sabemos que son muy importantes y que a los padres jamás se les olvidará. En cuanto a esto, les hemos preguntado a las madres y a los padres cómo percibieron ellos el trato humano, la información recibida, cómo fue el apoyo facilitado. Hombre, la verdad que la forma de explicarlo y todo ayudó bastante porque se notaba que estaba hablando, que se daba cuenta de que nos estaba dando una mala noticia de nuestro hijo, que le importaba, que la cosa hubiera cambiado tanto. La verdad que me sorprendió. Y a ver, nos ayudaron muchas cosas. Yo llevaba una semana dentro de la mochila un peluche que le quería poner a Lucas en la incubadora, porque cada vez que me iba me dolía en el alma dejarlo solo. Y lo primero que hice fue sacarlo y me dijo que sin problema, claro, ya en realidad no había nada más que hacer, pero me permitieron lo que quisiéramos, no había ningún problema. Lo metimos en la incubadora, estuvo con él, avisaron a todas las enfermeras para que estuvieran un poco pendientes de nosotros, porque la cosa cambió bastante. Y cuando llegué por la tarde le habían cambiado el cartel. No sé qué enfermera se lo hizo, de hecho se lo hizo en cualquier sitio, pero fue cosa que a mí me hizo muchísima ilusión, porque en realidad de ver el típico cartel que le pone en blanco y negro, hacerle esto, pues a mí, no sé, me hizo ilusión, me gustó el detalle, vamos. Y no sé, alguna cosa que
se les pudo escapar. Es que el mismo día que llegué me hubiera gustado que alguien me hubiera guiado, porque estás en shock. Llegas allí y además no sabes cuándo, o sea, voy ya y lo desconectamos, ¿cómo lo hago? El día que nos dieron el diagnóstico nos dieron un montón de pautas, y el día que llegué allí, como no estaba la misma médica, nadie me explicó si querían unas alas, si quería huellas, si quería... Yo solo estaba en shock, yo solo sabía que iba a desconectar a mi hijo. Yo no podía pensar en las cosas que me faltaban, si le había hecho las fotos suficientes, si quería huellas, si... Pues no lo pensé. Llegué y lo desconecté. Me hubiera gustado alguien que me guiara en el momento. Pues en neonatos en todo momento la trataron muy bien, la estaban ayudando y estuvieron con ella hasta el último momento, y el trato con nosotros también era muy humano. Y también agradecer la atención de mi ginecóloga, que después de la cesárea no pude bajar aún a ver a mi hija, y ella bajó a ver cómo estaba y luego subió y me contó las noticias. En el centro privado el trato fue muy justito, no empatizaron nada con nosotros, enseguida nos quitaron de en medio y nos derivaron al servicio público, y el día del parto de Daniela el trato fue médico correcto, pero no fue humano. No nos trataron con cariño ni nos orientaron en nada. Nos sentimos muy perdidos y nos salíamos del shock. Pues el momento que nos comunicaron que había un problema, ¿no? Fue un día 7 de la mañana, algo así, nos llamaron de la UCI pediátrica, y tenían que hablar con nosotros. Y nos comentaron el problema que había, ¿no? Pero fue un poco duro, fue muy duro el tema de cuando el cirujano nos explicó la operación, que se presentó en la habitación sin presentarse ni nada, simplemente diciéndonos que nuestra hija había que operarla sí o sí, y que se podía quedar en una operación, que era como que lo más fácil era que se quedara en una operación. Entonces fue un poco un shock así sin verlo ni... Claro, en ese momento piensas que se va a morir, porque dices se va a morir y se va a ir. Pero es cierto que luego pues vas hablando con unos y con otros. Bueno, aunque este señor haya dicho las palabras que igual no era la manera de decirlo, ¿no? Unos papás que están como muy afectados por todo como ha ido aconteciendo, pues bueno, tienes esperanza y dices, venga, que seguro que va a salir todo bien. Pero en ese momento es como, sí, esas palabras, no sé, nos faltó un poco de empatía, ¿no? De decir, jo, estos papás están realmente afectados y igual no son las palabras adecuadas para decirlo. Sí que luego, por otro lado, el día que ya falleció Alba, el día 3, cuando ya subimos a la habitación, recuerdo que la enfermera que nos había estado llevando los días anteriores pues la medicación y todo, nos dio un abrazo. Además la chica se emocionó y es como que, no recuerdo ni su nombre, pero si la veo seguro que diría, jo, como que lo agradeces, ¿no? En ese momento ninguna palabra, ni lo siento, ni porque al final pues lo siento igual no te reconforta, pero ese abrazo yo lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Cuando vino con la compañera, nos sentaron a mi marido y a mí, nos dijeron todo el proceso que nos iban a hacer. En todo momento el ginecólogo nos tocaba la mano, o sea, me cogió la mano. Se lo agradeceré siempre porque era una persona que no conocía y me dio mucha confianza de decir, bueno, pues te ha pasado esto, pero te lo vamos a hacer todo lo mejor posible. Nos explicó cada paso lo que iban a hacer. No me dejaron o sea, abajo, que era donde estaban todas las embarazadas, me subieron a planta. Me controlaban cada 2x3, lo que pasa que sí que es verdad que hubo un cambio de enfermeros y una de ellas se ve que no se enteró de lo que pasaba, empezaron a darme muchas contracciones muy fuertes y cuando bajé a quirófano casi estaba fuera, entonces no les dio tiempo a ponerme epidural ni nada. Pero en todo momento yo el recuerdo que jamás se me olvidará es cuando estaba dando a luz el ginecólogo cogiéndome la mano, que no me decía, venga Pili, venga, que tú puedes. O sea, entonces eso para mí fue, pues es algo que se me va a quedar para siempre. En el momento que nos dieron la noticia, la verdad es que no sabíamos dónde meternos, ni yo ni los médicos, me da la impresión, porque es verdad que estaban examinando a mi mujer y en ese momento el residente que estaba examinándola mencionó algo así como se ven partes fetales, que a mí me sonó muy raro y yo no quería saber qué puede significar eso, pero
claro, ellos en la jerga médica que estaban utilizando, pues bueno, entiendo que se habla así, pero al final se dio cuenta un médico más experimentado que estaba por allí, que yo estaba allí de pie, se acercó a mí y me dijo que ya no había nada que hacer. A partir de ese momento sí que nos metieron en una habitación y estuvimos, bueno, pasamos por varios sitios que nos sentimos bastante solos durante esas horas, hasta que para el parto nos asignaron una matrona que por suerte tenía mucha empatía y nos comprendía bien y nos pudo ayudar. Nosotros sí que tuvimos la suerte de que en el paritorio nos atendió una matrona excepcionalmente buena, profesional y con un trato humano excelente que sí que queríamos agradecerle después de todo lo que ha pasado, porque nos orientó muy bien lo que nos puede ayudar luego en el proceso largo que íbamos a pasar. Nos recomendó tener contacto con nuestro bebé, que podemos hacer fotos de nuestro bebé, nos daba la pincita como un recuerdo muy especial y la verdad es que este trato, estas horas que hemos pasado con ella nos han ayudado mucho durante el largo proceso que nos esperaba. Me ayudó muchísimo que pese a todo el miedo que yo tenía y el estado de nervios que tenía, evidentemente, me ayudó muchísimo que nos sentimos acompañados, tanto mi marido como yo, en todo momento. Inclusive durante el parto, yo tenía muchísimo miedo a la incertidumbre y me preguntaron, ¿pero a qué tienes miedo? Digo, es que no sé qué va a pasar. Y me dijeron, no te preocupes, pregunta lo que quieras, que te vamos a responder. Y de hecho ellas seguían haciendo sus labores. La matrona no me soltaba la mano en ningún momento, en todo momento me daba palabras de aliento para que yo pudiera seguir empujando y si yo tenía alguna duda me respondían cualquiera de las que estaba en el equipo conmigo. Fue un shock el despertarte, el encontrarte vacía, el que no te digan nada. Yo, por supuesto, pues reaccioné llorando, gritando, preguntando por mi hijo, nadie me contestaba, esperando que viniera algún ginecólogo, alguien que pudiera decirme algo. Nada más sacarme de lo que es el quirófano, ya tenía a toda mi familia, mis padres, mis suegros, mi hermana, estaban fuera de lo que era el quirófano para que pudiéramos despedirnos de mi hijo, pero nadie me dijo nada. Me llevaron a paritorio y me dijeron que me iban a llevar al paritorio más alejado para que no escuchara a otras mamás, cosa que agradezco, pero aún así se escuchaban. Y bueno, recuerdo que se presentó la que iba a ser mi matrona durante todo ese periodo y me dijo, es mi primer día de trabajo en este hospital, con lo cual yo pensé para mí, madre mía, es su primer día de trabajo y se encuentra conmigo, pobrecita, ¿no? Y recuerdo que me dijo, primer día de trabajo y venir tú a algo así, dice, no te voy a olvidar en la vida. Y claro, yo creo que me lo decía por bien de no te voy a olvidar por las circunstancias, ¿no? Pero a mí en mi cabeza me retumbaba, ostras, menudo marrón, entre comillas, tiene esta pobre mujer, ¿no? Y así pasé toda la noche pensando que claro, pobrecita, la faena que yo estaba dando, encima que era su primer día y lo que se había tenido que encontrar. Ese era mi pensamiento, entre otros muchos que me venían a la cabeza. Y bueno, sí que es verdad que puedo decir que hubo un buen acompañamiento, pero yo hubiera echado de menos que hubiera podido entrar más familia a mí a apoyarme. Por ejemplo, mi madre no pudo entrar, pudo entrar después, pero no durante el proceso que yo estaba dilatando. Recuerdo el trasiego de mucha gente que venía a ver, porque
supongo que es una circunstancia a lo mejor más excepcional que un parto normal, ¿no? Y entonces recuerdo, pues venían, me revisaban, pero recuerdo el trasiego, pero no recuerdo especialmente sentirme acompañada en ese momento. Sentía mucha gente, sentía las miradas de compasión, de pena, la actitud, pero eché de menos que en ese momento alguien me hubiera agarrado la mano. Y además, si al trauma psíquico de lo que te está ocurriendo le sumamos el dolor físico, en mi caso, por ejemplo, que era un parto de nalgas, se tomó la decisión, sin yo participar en ella, de que no podían ponerme anestesia epidural para que yo pudiera hacer ese esfuerzo de dar a luz y no acabar en cesárea, porque ya tenía una cesárea previa. Y recuerdo cómo suplicaba que por favor no podía más, y me decían, sí, te vamos a poner otra cosa parecida, y yo, pero por favor necesito anestesia, y bueno, no me la pusieron. Con el tiempo me enteré de que no había anestesista en ese momento, pero hubiera necesitado que en ese momento alguien me hubiera dicho, mira, estas son las circunstancias que hay y así es como lo vamos a vivir y te vamos a ayudar. Pero en lugar de eso, pues eso no lo encontré. Encontré pues contestaciones esquivas y al final, pues claro, di a luz sin epidural. Y eso, pues para mí, el desgarro emocional sumado al desgarro físico que yo sentí cada vez que yo empujaba y notaba una parte del cuerpo de Joan salir, eso lo recuerdo todas y cada una de las noches. Y cómo me miraban mientras veían que Joan no podía salir o yo no lo podía expulsar, como dirían ellos. Entonces pienso que ese dolor físico y esa sensación me la podían haber evitado. El psíquico nunca me lo van a poder evitar, nunca, pero la otra parte sí que me la podían haber evitado. Antes de dar a luz, pues estuvimos bastante en el departamento de ginecología, que nos prestaron mucha atención, pero sí que es verdad que había veces que salías de la consulta diciendo, este médico está conmigo, o sea, cada gramo que ganaba Victoria era como ganar un partido más. Y había veces que salías culpable, yo me acuerdo que, o sea, como culpable, como sintiéndote un problema. Y eso llegó a un punto en el que cuando mi mujer la primera vez baja a la UCI a ver a Vika, lo primero que hace es pedirle perdón. Y luego ya en neonatología, en neonatología sí que los médicos sí que fueron mucho más próximos, pues cuando te comunicaban una noticia te ponían la mano en el hombro, veías proximidad por parte de ellos. El equipo de enfermería igual, a Victoria la trataron todos con muchísimo cariño. Me acuerdo que cuando le hicieron la resonancia para ver el alcance del daño cerebral, uno de los enfermeros dijo, bueno, espera un momento, y fue a por no sé qué era, un saco de arpillera o algo parecido, y le hizo un saquito de dormir a mi hija. Entonces dices, bueno, esta gente, por lo menos a Victoria la quiere. Pensamos que en todos los protocolos de las áreas de obstetricia y ginecología deberían de haber pautas respecto al funcionamiento de los hospitales o centros médicos y también en lo relativo al trabajo que desempeñáis vosotros. En cuanto a esto, les hemos preguntado a las familias qué piensan ellos que es lo más importante que debería estar incluido en estos protocolos médicos. A ver, yo creo que como importante una sala de despedida, tanto a una mamá que lo ha perdido antes de nacer y de repente no hay latido, como una mamá que lo hemos perdido después, yo creo que cualquier sala se puede convertir en una sala de despedida, simplemente marcándola en la puerta para que todo el personal sanitario que entre sepa que esa mamá ha perdido un bebé, y se puede hacer en la intimidad y puedes despedirte, que te dejen despedirte el tiempo que quieras y no sé, te guíen un poco en eso. Cualquier sala se puede transformar en una sala de despedida. Nosotros en nuestro caso teníamos mamás que habían perdido un bebé enfrente y estaba abrazada al otro bebé que tenía porque también eran mellizos y estuvo llorando todo el rato. Y creo que eso no se podía haber evitado. Teníamos un montón de gente alrededor, no había nadie controlando nada. Creo que se puede hacer de otra manera. De las cosas que vimos y que pues cosas que se podrían mejorar tal vez, es que la sala de espera de neonatología, de la UCI neonatal, es prácticamente la misma que la de maternidad, con lo cual tú estás esperando
a que te digan que puedes pasar a despedirte de tu hija y al lado hay una familia que está esperando a ser papás, ya que todo ha ido bien. Entonces es incómodo para ellos incluso y muy duro para ti ver que pues, tu mundo se hunde un poco y al lado tienes justo el polo opuesto. Luego también hay un protocolo de limpieza, de higiene antes de acceder a la UCI y hay gente teóricamente para controlarlo, pero a la gente que pasaba sin limpiarse las manos y tal nadie le decía nada. Pero por otro lado nos vino bastante bien, antes de que Victoria naciera, nos acercaron, tuvimos la oportunidad de ver la UCI neonatal, de hablar con los médicos de allí y nos tranquilizó bastante pues, ver la forma en la que trataban a los niños y ver pues que Victoria, si llegaba allí, pues iba a tener pues eso, cariño y cuidado y que se iba a hacer todo lo posible para que no sufriera y saliera adelante. En lo que respecta al centro público donde di a luz, deberían de tener protocolos específicos. En lo primero y principal, separar estos casos de las madres que están dando vida, a las que vamos a dar muerte. Tener incluso personas que estén más dedicadas a esto, que tengan un trato más humano, más cercano, que simplemente te cojan de la mano y te digan: te recomiendo que hagas una foto, puedes tomar una huella si quieres, o te podemos dar su pinza, o informarte incluso que puedes disponer del cuerpo, cosa que con nosotros no hicieron. No tuvimos absolutamente nada de ella. Cosas importantes, sobre todo el ser cercano, el tratar con cariño a la paciente, no infantilizarla. En mi caso, me ayudó muchísimo que me informaran de todo, de lo que estaba pasando, de todo lo que iban a hacer y todas las dudas que yo tenía que fuesen resueltas. Me parece una de las cosas más importantes esto y apoyo psicológico, evidentemente. Cuando di a luz decidieron, y lo agradezco muchísimo, que por protocolo me iba a ir a una planta diferente que a la de maternidad y me iba a ir a la planta de ginecología, sin ser la de maternidad. Pero bueno, hubo una serie de cosas que dentro de lo que fue el funcionamiento, aunque eso lo agradecí muchísimo, pues no terminaron de funcionar. Y me explico, yo di a luz a las 4 de la mañana y lógicamente cuando yo llegué a mi habitación yo estaba destrozada y estaban esperándome mis padres, mi hermano y mi suegra. No sabían cómo estaba yo porque no habían podido entrar y entonces, claro, lógicamente, pues a las 4 de la mañana cuando yo llegué a esa habitación, pues lógicamente hubo llantos y hubo ruido y vinieron a llamarme la atención. Me dijeron que no podía haber tanta gente en la habitación en esas horas, que yo lo comprendo, porque supongo que habrían otras personas descansando, pero claro, también me hubiera gustado que hubieran comprendido por qué había ese ruido, como cuando a lo mejor pues en otra habitación fallece un paciente y la familia que la acompaña pues lógicamente pues bajo esas circunstancias emite ruidos. Yo, como soy muy obediente de lo que me digan, pues enseguida mandé a toda la familia a casa, nos quedamos nosotros solos y bueno, allí nadie sabía por qué estaba yo allí. Entonces pues a cada persona que venía y me veía llorando, porque yo no paré de llorar en toda esa noche, me decía que por qué lloraba. Incluso oí la frase de: nada puede ser tan malo para que estés así. Y se me había muerto mi hijo. Entonces yo supongo que a lo mejor al estar en esa planta pensaban que no sé, habían tenido una operación menor o alguna urgencia, pero sea cual fuera el caso no se lo tenían que decir a nadie, porque cada uno pues vive sus desgracias. Pero en mi caso, que encima se me había muerto un hijo, pues me resultó muy cruel. No había nada en la puerta que señalizara que yo estaba ahí por el motivo que estaba. Y eso pues es doloroso, ¿no? A cada persona que pasa tenerle que explicar, cuando te vienen a curar incluso, por qué estás ahí. Y bueno, y recuerdo además que sí, que estaba en una planta de ginecología, pero había un taller de lactancia en la habitación de al lado. Y claro, lógicamente, aunque no habían bebés normalmente allí, cada vez que había un taller, pues el trasiego de bebés era enorme. Entonces, bueno, pues sí que hubo cosas que me facilitaron el duelo, porque supieron que no podía ir a la misma planta que otras mamás, pero hubieron otras cosas que pues se podían haber mejorado.
Sinceramente, yo eché de menos quizá con nuestra situación personal el haber tenido un espacio, ¿no?, en la misma planta de maternidad, pero quizá alejado de otras habitaciones de mamás que ya tenían a sus bebés en las habitaciones, que pues los familiares iban a verlos y eran todo pues risas, lloros de niños, lo normal. Y en ese momento, cuando tu hija la están operando o la van a operar y está en UCI y no sabes si va a vivir o no va a vivir, pues quizá haber estado un poco separada de ese ambiente, ¿no?, de felicidad, alegría, que al final es lo que tiene que traer un bebé. Eso yo lo eché en falta. Otra cosa que se puede mejorar también era el momento que nos dijeron que la niña se tenía que operar, está programada la operación. Nos dijeron que a media mañana la operarían. O bueno, por la mañana, primera hora, sí. La operarían. Y nos avisarían, ¿no? Dijeron a la habitación. En ningún momento nos dijeron nada. O sea, vimos que se acercaba la hora, una hora un poco ya media mañana y no nos habían avisado y bajamos a pediatría, a ver si a la UCI, a despedirnos de ella. Y la verdad es que nos cruzamos con la cuna que la metían en quirófano ya, la habían desconectado y pues un poco haber avisado para despedirnos o para ver a nuestra hija antes de una operación tan arriesgada. Sí. El trato humano es fundamental. La empatía. Desde el inicio de la civilización, en todas las culturas, existen ritos funerarios que nos ayudan a despedirnos de las personas que fallecen. Es el lugar, el espacio y el tiempo donde el doliente da el primer paso para aceptar que su ser querido ha fallecido, donde se siente acompañado por familiares y amigos y donde su dolor es reconocido socialmente. En el caso de las muertes intraútero, en muchas ocasiones no se pueden llevar a cabo estos ritos funerarios acorde con los valores que tienen los padres. Por ello es tan importante que exista un espacio íntimo y tranquilo dentro de los hospitales donde tanto los padres como la familia puedan despedirse del bebé. Además, ante este tipo de muertes, que en la mayoría de ocasiones es inesperada y muchas veces incluso traumática, los padres al principio son incapaces de asimilar la muerte de sus hijos. Por tanto, el poder darles la posibilidad de que vean el cuerpo fallecido de su hijo les ayudará a empezar a asimilar la pérdida y favorecerá el inicio del proceso del duelo. En lo relativo a este tema, les hemos preguntado a las familias cómo se despidieron de sus hijos. Así que prepararon un espacio en el que pues, pudo pasar la familia a despedirse, a darle un beso y nosotros nos quedamos con ella pues, para que se fuera un poco en nuestros brazos. El momento de la despedida del bebé es súper importante para luego empezar a elaborar el duelo como toca. Nosotros en su momento no lo sabíamos, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ni lo que iba a pasar, ni lo que luego iba a suceder. Nosotros estábamos solos, no teníamos familiares allí. Vimos a Daniela unos minutos porque yo lo pedí, nadie nos lo ofreció, nadie estaba dispuesto a facilitar las cosas. Y sí, nos la dejaron ver, nos metieron en la misma habitación con ella liada en una sabanita, pero a mí me vieron que no reaccionaba, que no era capaz de tocarla, ni de acunarla, ni nada, y nadie del personal sanitario vino y me dijo reacciona o haz esto, nada, fue muy frío. Se centraban solo en la parte médica y en que me fuese de allí. Pues sí, nos despedimos de él. De hecho, nosotros estábamos solos. Entonces, la matrona me preguntó, le estaré agradecida siempre, que si quería ver a mi bebé, que lo había bañado y que lo había vestido. Y que lo vería cuando yo quisiera y cuando estuviese preparada. Y donde yo quisiera, si quería en el paritorio o si quería en la habitación donde había estado dilatando. Y la verdad es que decidí verlo en la habitación en la que había estado tantas horas dilatando y tal, porque me parecía que era un lugar más acogedor.
y la verdad no me arrepentiré en la vida. Y la matrona me lo trajo, en todo momento lo trató con muchísimo amor, tanto a nosotros como al bebé, y me lo trajo en brazos y lo tuvimos el tiempo que quisimos y vamos, lo agradeceré toda la vida. Pues fue un shock, por lo que comentábamos. Fue un shock porque ellos estaban esperando la noticia de ya ha salido el bebé, todos están bien, y lo que obtuvieron mi familia fue: ha habido un problema, el bebé no ha sobrevivido, ella está bien, pero claro, no supimos cómo reaccionar ante esa noticia, nadie te prepara ante esa noticia. Pudimos despedirnos, a mí me trajeron a mi hijo a la salida del quirófano, me dejaron cogerlo en brazos, mi marido ya lo había visto, con lo cual pudo explicarme más o menos cómo era el bebé, porque en ese momento de shock, en ese momento es que a veces ni quieres verlo, ni quieres tocarlo, tienes miedo de lo que te vas a encontrar, porque no te explican, es tu hijo, es tu bebé, hace una hora que lo has tenido dentro y se estaba moviendo, y ahora es un ser inerte, frío, que no sabes cómo reaccionar y cómo tratarlo. Yo no recuerdo ese momento especialmente bueno. Me hubiese gustado que me hubiesen llevado pues a una sala, a una habitación, donde la familia, de forma recogida, de forma pues con más calor, pudiéramos despedirnos, y tendría un mejor recuerdo en ese sentido. Cuando di a luz, yo antes de dar a luz yo decía que no quería verla, porque claro, entras en shock y dices que no, porque no sabes lo que te dicen, que está muerta, entonces no sabes cómo va a estar ni cómo nada. Entonces mi marido dijo que él sí que iba a querer verla, mi madre también, el ginecólogo entraba cada 2 por 3 a decirme: tienes que verla, es tu hija, tienes que verla. Entonces cuando nació, se la llevaron, vino la matrona y me dijo, Pili, es guapísima, dice. Y entonces vino con ella. Lo que sí que no me gustó es que me la trajeron en una bandeja con ruedas, que luego pensé, jolín, con tantas cunas que hay, vacías, por lo menos. Y entonces esa imagen sí que me duró mucho tiempo. A pesar de que, claro, nosotros estábamos muy desorientados ese día y no podíamos ni pensar, gracias a la matrona que hemos comentado, ella fue la que nos propuso que nos despidiéramos de nuestra hija, que le tomáramos fotos si queríamos, que tomar fotos con ella, que fue algo que a nosotros ni se nos hubiera ocurrido, nos pareció raro cuando nos lo propuso, pero luego estuvimos contentos de haberlo podido hacer, y nos dio las facilidades para despedirnos que necesitamos. Es verdad que dentro de lo posible solo, un ratito con nuestra hija, y luego se la llevaron, pero fue un gesto. Bueno, pues la despedida de Joan fue un poco improvisada, pues igual que había venido todo improvisado, pues también lo fue, ¿no? Porque pues yo me encontraba que acababa de dar a luz, con unas circunstancias de dolor súper, pues eso, muy fuertes, con un shock psicológico, pues como cuando a todas las mamás que nos ha pasado algo así, pero que en ese momento no lo sabes, te sientes la más desgraciada y la única en el mundo que le pasa algo así. Y bueno, pues me ofrecieron ver a Joan, cosa que agradezco, porque en un primer momento pues pensé que no lo podía ver, porque no cabía en mi cabeza, ¿no? No cabía en mi cabeza dar a luz a un bebé muerto, y no me cabía en la cabeza pues tener un bebé muerto en brazos. Pero sí que es verdad que me aconsejaron, me dijeron: la literatura dice que es bueno verlo. Y yo, pues como también fui obediente ahí, pues dije, bueno, pues voy a verlo, a ver qué pasa, por lo menos verlo. Y sí que es verdad que recuerdo que el pediatra se lo llevó cuando di a luz y lo trajo envueltecito en una manta. Y recuerdo cómo en la manta no lo habían envuelto bien, iban los pies colgandito. Y fue una de las cosas que, aunque la presentación fue muy bien, en el sentido de que me lo trajeron arropado, fue una de las cosas que a lo largo de las semanas, meses e incluso puedo decir años, pues tener la imagen de un bebé con los pies descalzos que va moviéndose mientras otra persona lo lleva, pues no fue la más adecuada, ¿vale? Entonces, pero aún así agradezco muchísimo que me ofrecieran verlo, pero sí que tengo que decir que el tiempo fue insuficiente, no hubo habitación de duelo. O sea, me pude despedir mientras habían personas recogiendo los restos
quirúrgicos o de placenta o como se puedan llamar, mientras un señor de una funeraria venía y me preguntaba qué íbamos a hacer con el bebé, mientras otra persona venía y decía que teníamos que firmar esos papeles porque si no teníamos que saber si disponemos del cuerpo o no. Entonces pues recuerdo mucho trasiego de gente y poca concentración en lo que realmente ahí en ese momento necesitaba, que era tranquilidad. Entonces no me atreví a hacer determinadas cosas por estar siempre con alguien que no era mi familia, o sea, siempre había alguien. Pensé, le doy un beso y dije, ¿qué van a pensar qué estoy haciendo aquí si el bebé está muerto? Incluso pensé, ¿le hago una foto? Y pensé, no, porque ¿qué van a pensar viendo a esta imagen de un bebé fallecido y yo aquí haciendo cosas con él? Van a pensar que estoy loca. Porque como no estamos acostumbrados que algo así nos pase, pues nos pesa más el qué dirán, el qué situación estoy viviendo, porque nadie me dijo que lo hiciera. Entonces para mí esas ideas eran rocambolescas. Y ahora me doy cuenta que era lo que de verdad debía de haber hecho y no lo hice. Y claro, tú cuando te arrepientes de algo que has hecho, lo has hecho y lo tienes. Pero cuando te arrepientes de algo que no has hecho y que ya no puedes cambiar, es lo más duro que te puede pasar en la vida. Porque yo ahora mismo no sé si el recuerdo que tengo de mi hijo y de lo que vi es la realidad o no. Y yo hubiera necesitado en ese momento esa realidad que no tuve. Respecto a mi familia, pues solo pudo pasar mi madre. Recuerdo que estaba mi padre fuera, estaba mi hermano, estaba mi suegra, pero me dijeron que tanta gente no podía pasar. Claro, es un paritorio con otras mamás dando a luz y claro, igual que hemos dicho que había trasiego, ¿no? Pues más trasiego, añadir más gente no podía ser. Y bueno, por esas y muchas razones pienso que debería haber habido una habitación específicamente para eso. Porque toda la familia tiene derecho a despedirse de un bebé. Todos tienen que hacer su duelo. Y ellos no lo pudieron elaborar igual que yo porque nunca lo habían visto. No lo habían visto en directo en ecografías porque normalmente llevas un acompañante y tampoco se pudieron despedir de él. Y respecto al bebé, también tenía derecho a despedirse de toda su familia, saber de que toda esa gente estaba ahí porque él estaba ahí y apoyando a su madre. Y eso él no lo pudo percibir. El día de la operación estuvimos esperando en la habitación y al ver que no nos llamaban, bueno, pues ya te vas un poco preocupando, ¿no? Cuando te dicen es una operación muy de fontanería que enseguida, bueno, pues 1 hora, 2 horas esperas. Cuando ya pasa toda la mañana, son casi las 3 de la tarde y ya recibes la llamada. ¿Podéis bajar, por favor, los papás de Alba? Y bueno, esto era en un hospital privado, bajamos a la zona de UCI pediátrica, bueno, de quirófanos, de maternidad. Estaban ahí esperándonos el cirujano pediátrico y el anestesista. En la sala de los médicos. En la sala donde ellos se toman el café. Y bueno, yo iba en la silla de ruedas, ¿no? Con la cesárea, Manu me acompañó, nos sentamos y bueno, lo primero que te dicen, pues no tenemos muy buenas noticias. Claro, en ese momento te derrumbas, ¿no? Jarro de agua fría otro más ahí. Y bueno, te dicen la noticia, ¿no? Pues ha tenido varias paradas, no hemos podido hacer nada. Y nos dejaron ahí, realmente. Ellos se fueron y nos dejaron ahí, pues eso, llorando. Teníamos a nuestros padres, los padres de Manu, bueno, mis padres, los padres de Manu, nuestro hijo de 4 años, estaban en la habitación esperando un poco y te dejan ahí. Y pues no nos ofrecieron en ningún momento ni entrar a la sala para despedirnos de Alba, ni mucho menos a nuestros familiares. No, de hecho nos fuimos de allí y Alba se quedó, no tuvimos oportunidad de despedirnos de ella. Sí que es cierto que en el tanatorio cuando fuimos a incinerarla, una psicóloga con la que hablamos, porque en ese momento, claro, estás en shock, no tienes a nadie que te diga te recomiendo o podrías hacer esto, quizá que te ayude, ¿no? En un futuro a superar duelo. Nos dijeron, aunque os parezca muy macabro, tenéis que ver a la niña. Y gracias a esa persona, ¿verdad? En el tanatorio nos la enseñaron y es como que te quedas tranquilo y decir, bueno, pues realmente es ella, ¿no? Y pues ya no está, pero es como un poco que nos ayudó a superar el duelo, ¿verdad? Sí. El apego maternal y paternal comienza mucho antes del nacimiento del bebé. Y las mujeres y los hombres
durante el embarazo se van identificando como padres y madres. Pero cuando el bebé fallece, esa identidad se deja de reconocer socialmente y se convierten en duelos desautorizados o negados. Los recuerdos que puedan tener de sus hijos, que pueden ser fotografías, huellas de las manos, de los pies, un mechón de pelo o cualquier cosa que haya estado en contacto con el bebé, favorecerán el proceso de duelo de la familia y además les servirá como algo físico que reconozca la existencia del bebé dentro de su historia familiar. De ahí la importancia de que vosotros recojáis todo este tipo de recuerdos o que animéis a las familias para que lo puedan hacer. Aquí les hemos preguntado a las madres y padres qué recuerdos físicos tienen de sus hijos. Bueno, pues considero que cuando no vas a ver a alguien nunca más y realmente físicamente no lo habías llegado a ver porque estaba dentro de tu vientre, necesitas cuanto más recuerdo de su existencia mejor. Y este es el que tengo yo, este es el que me dio el hospital. Me dio una pinza y me dijeron, esta hubiera sido la pinza que se le hubiera puesto a tu bebé si hubiera nacido con vida. Y ese fue mi recuerdo. Entonces, quiero decir que se hizo con toda la buena intención del mundo, porque me dieron lo que realmente iba a ser y no fue. Pero es que los iba a ser y no fue, yo ya los tenía todos. Yo tenía la habitación que iba a ser y no fue, el carro que iba a ser y no fue, el niño que iba a ser y no fue, el hermano que iba a ser y no fue. Y claro, cuando de un hospital con toda la buena intención, y no lo critico, mi crítica es constructiva, porque agradezco que si en ese momento consideraran que esto era lo mejor para mí, lo hicieron con toda la buena voluntad. Pero el recuerdo de lo que iba a ser y no fue, yo ya los tenía todos. Yo necesitaba lo que fue. Necesitaba una foto, necesitaba un mechón, necesitaba el gorro que se le hubiera puesto, necesitaba unas huellas, necesitaba lo que fue. Y en ese sentido pienso que los protocolos deben de indicar específicamente qué cosas son beneficiosas, porque yo las hubiera necesitado. Y bueno, pues la pinza está bien que sea un elemento más, pero no puede ser el único. Porque, como ya os digo, o sea, tener la pinza de que se le hubiera puesto, pues lo único que ahora me pasa por la cabeza es, ¿y entonces qué se le puso? ¿Sabes? Entonces, pues hubiera necesitado otro tipo de cosas, y espero que el día de mañana o que otras mamás sí que lo tengan, porque sé que es muy reconfortante y ojalá así sea. En el hospital, un hospital público al que acudimos, bueno, donde sucedió todo, nos dieron una cajita de recuerdo con esto es un tesoro. Ya que no te puedes llevar a tu hijo a casa, su huella, la pinza aunque no la usó, no pasa nada. El brazalete aunque no lo usó, no pasa nada. Pone su nombre, el de su madre y un mechoncito de pelo, que eso es oro para nosotros. Sí, tenemos una cajita que nos prepararon en neonatología con sus cosas y pudimos despedirnos de ella justo allí. Ella de hecho murió en nuestros brazos, entonces tenemos fotos con ella en brazos y también fotos de cuando estuvo en la UCI. Y yo creo que es muy importante para cualquier familia para poder superar el duelo y también tener recuerdos físicos de tu bebé. Mi recuerdo es esta estrella, están los restos de mi hijo dentro, sus cenizas. Pues lo tuve que luchar yo porque nadie me dijo lo que yo tenía que hacer para poderlo tener conmigo. No tengo ningún recuerdo más porque en el momento del parto la matrona tampoco me ayudó ni me dijo lo que podía tener ni lo que podía hacer y ella tampoco lo quiso hacer. Y nada, pues al final pues nosotros movimos todo para poderlo tener con nosotros y que no se quedara por el hospital.
Y otra cosa importante es el tema de los recuerdos, porque a nosotros, por ejemplo, sí que nos dijeron de hacer huellas o hacer alguna cosa, pero en ese momento, como no te esperas la noticia que te dan, pues no piensas en recuerdos, estás pensando en que vas a perder a tu hijo, no estás pensando más allá. Entonces, aparte de dejarlo caer, en plan, podéis hacer unas fotos o podéis hacer huellas, sin tener que el médico esté más encima tuya y te diga, pues es que esto va a ser bueno para ti, porque te expliquen por qué es importante hacer eso, porque eso nosotros no nos lo dijeron. Sí nos dieron la posibilidad de hacer una foto y huellas y alguna cosa más, pero lo dejaron pasar, o sea, lo dejaron caer y tampoco nos explicaron por qué era importante en un futuro, que nosotros lo íbamos a necesitar, que al final tú vas a necesitar tener un recuerdo para poder tocarlo, para poder cogerlo, ¿sabes? Para poder mirarlo. Y tenemos algunas cosas, pero sí que es importante que aunque lo digan, expliquen el porqué y hagan un poco de hincapié en eso. Porque con esto se tiene que vivir el resto de la vida. Y hay momentos en la vida que, conforme va pasando el tiempo, te da la sensación de que es posible que hayas vuelto a como, uy, esto no va conmigo. Pero luego te das cuenta de que no, que está ahí. Y a mí, en su momento, lo más importante para mí era la caja que me regalaron con la huella de mi hijo y un mechón de pelo. Era lo único que yo tenía tangible de él, que de hecho, bueno, me tatué la huella y su nombre, porque era lo único real que tenía de él. Cuando fallece alguien al que queremos muchísimo y si además la muerte es repentina, lo habitual es entrar en estado de shock, no poder pensar ni actuar y que nos dejemos llevar por aquellas personas que nos rodean. En este sentido, les hemos preguntado a las madres y a los padres si les hubiera gustado que vosotros les hubierais dado algún consejo o les hubierais dicho que hicieran alguna cosa que no hicieron o algo distinto a lo que hicieron. Una vez ya en el hospital con el cuerpo de mi hija en los brazos, ya sin vida, echamos de menos, hubiera sido necesario, tampoco pasado el tiempo puedo saber si me hubiera beneficiado o no, pero obviamente no lo voy a saber ya nunca. Me podían haber indicado tanto que le podíamos haber hecho fotos, como que le podíamos sacar una huella de las manitas o del piececito, o incluso que hubieran venido a cogernos de la mano y ayudarnos a pasar el mal trago sin hablar, simplemente estando allí presente con nosotros, que hubiera venido algún psicólogo a informarnos, que supiera de qué era la historia, pero es que no, estábamos solos en la habitación y solamente se preocuparon de recoger el cadáver, de que mi mujer dejara de sangrar y puerta, y nos enviaron para casa como si hubiera sido quitar un quiste. Durante el parto, la dilatación y demás, no recibí ningún consejo que me aportase nada bueno, no me cogieron de la mano, no me recomendaron hacer ninguna foto, ni tomar huellas, todo fue muy frío, la vi porque yo pedí verla, nadie me dijo que la podía ver ni que me iba a ser bueno. Son cosas que luego echas en falta y te das cuenta de que te han tratado de una manera muy fría, muy poco humana, y cuando te ocurren estas cosas esperas un poquito de humanidad y de comprensión. La verdad es que, pese a que se portaron de maravilla con nosotros, sí que eché luego de menos una fotografía, porque yo empecé a olvidarme de la cara de mi bebé y cada vez que intentaba recordarlo era como volver a perderlo. Y para mí eso era muy duro, yo estaba empezando a entrar en un bucle que no era bueno y bueno, gracias a Nubesma supe que podía pedir a ver si habían fotografías de la autopsia de mi hijo y bueno, gracias a la patóloga tengo una fotografía de la cara de mi bebé y yo cuando conseguí esa fotografía volví a dormir toda la noche. Considero que yo lo que hubiera necesitado simplemente es tiempo, no pido nada más. O sea, yo creo que si a una mamá, un papá o dos mamás, las personas que hayan, se les da tiempo y se les da tiempo para reflexionar y valorar sus decisiones, pues realmente
nunca se van a arrepentir de la decisión que han tomado, porque van a tomar una decisión consensuada, reflexionada y con tiempo. Entonces, a estos papás, mamás, parejas, lo que necesitamos es tiempo de asimilación lo que ha ocurrido. Y no hablamos de días, porque sabemos que vamos a contrarreloj. Hablamos de unas horas en que uno pueda reflexionar e intentar recapacitar sobre lo que está ocurriendo, e intentar hablar con su familia e intentar extraer de ahí las ideas de lo que quiere hacer y no hacer. Y con eso es suficiente. Ya un papá con tiempo decidirá si quiere ver, si no quiere ver, cómo lo quiere ver, con quién lo quiere ver y dónde lo quiere ver. Solo se necesita eso. Y ya sabemos que a veces el tiempo apremia. Pero en esos casos, en los que se te ha detenido la vida, 2 horas no pueden suponer mucho. Deben de darse. Y entonces las decisiones seguro que siempre serán las correctas. En el momento que falleció Alba, nosotros nos quedamos en la sala de café, digamos, de allí, de los médicos, y no se nos ofreció en ningún momento que nos despidiéramos de ella. De hecho, nosotros es que ni se nos ocurrió para nada decir queremos verla. No piensas... Estás en shock, estás helado, congelado ahí, te dejan, no sé, sí que quizá alguien que nos hubiera dicho, ¿no? Insistido, no, porque ya como no nos lo dijeron ni pudimos decir ni que sí ni que no, pero que te guíen un poco, que te ayuden a pensar, más sí. Que no puedes pensar ahí. Claro, que te digan, pues te va a venir muy bien para luego superar el duelo, ¿no? Porque al final tú estás en shock, que no, ni para adelante ni para atrás. Luego tema, por ejemplo, de lactancia, tú pues buenamente, ¿no? Pides las pastillas para que te corten la leche y en ese momento pues a lo mejor yo, por supuesto, si me dicen la puedes donar y quizás no ni hubiera dicho que sí, ¿sabes? Pero bueno, a lo mejor te dan la opción y tú fríamente lo puedes pensar, ¿no? Y decir, pues quizá puedo ayudar a más mamás pues con bebés prematuros o en un banco de leche donarla. Pero tampoco nos ofrecieron esa posibilidad, no había una persona allí que nos dijera esto es las posibilidades que tenéis, ¿no? Y vosotros ya decidís. Tanto la despedida como la lactancia, quizás, ¿no? Sí, tampoco es preciso una psicóloga, pero alguien que te oriente un poco, sin enfermera, médico, algo que tengan un poco, porque... Sí, la misma ginecóloga o matrona que nos llevó el parto, ¿no? Decir, tenéis estas opciones. No directamente, pues la enfermera que nos dio el abrazo nos trajo la pastilla directamente para cortar la leche, ¿no? Entonces, sí. Un poco la opción que te den posibilidades, que tú luego puedas elegir, decir sí o no, pero que la posibilidad te la den. Siempre que una madre da a luz en un hospital y sale con su bebé en brazos, pues le dan unas pautas a seguir, se establecen unas citas médicas, pero cuando una madre da a luz a su bebé y sale con los brazos vacíos, ¿qué pautas se le ofrecen? ¿Cómo se le apoya? Sobre esto le hemos preguntado a las madres. Pues en mi caso, lo único que nos ofrecieron una vez dejamos el hospital fue que a través de la Seguridad Social podíamos solicitar un psiquiatra y sigo esperando. El psiquiatra lo solicitamos y nunca más obtuvimos respuesta y aprendí a vivir con ello. A los pocos años conocí a otras mamás que habían pasado por lo mismo y nos dimos cuenta que entre nosotras nos entendíamos y nos comprendíamos y podíamos ayudarnos, con lo cual formamos una asociación en Valencia, Nubesma, para poder ayudar a esas mamás que pasan por este trance y acompañarlas en esos primeros momentos, en ese duelo tan difícil y tan tabú en nuestra sociedad. Me dieron pautas a seguir podía pedir ayuda psicológica, de hecho la pedí 2 veces y no he recibido respuesta. Y luego me dieron el tríptico de Nubesma y bueno, gracias a eso recibimos ayuda y apoyo del resto de mamás y del personal que hay voluntario en Nubesma, que se esfuerzan muchísimo por ayudarnos. Después de 6 horas en el hospital, cuando ya di a luz me dieron el alta,
no me avisaron de que me iba a subir la leche, nadie se pensaba que con 16 semanas me iba a ocurrir, fue muy doloroso, muy desagradable. No me dieron ninguna cita ni nada de pautas a seguir, ni ayuda psicológica, simplemente me citaron a las 3 semanas para ver que por dentro estaba todo bien, y ahí en esa cita 3 semanas después fue cuando me vieron hundida psicológicamente y me recomendaron ir a Nubesma, y menos mal, porque fue nuestra vía de escape para poder sanar en este duelo tan complicado. A mí me parece muy importante, por ejemplo, que después de salir del hospital nos ofrezcan también una posibilidad de seguimiento, por ejemplo, en atención primaria, donde tenemos la posibilidad de mantener un contacto más estrecho con los padres, con la mamá, y donde más posibilidad de ayuda hay, no solo cuando alguien lleva a su bebé vivo en la mano, sino ayudar en estos momentos tan difíciles que nadie puede acercar de manera tan buena como una matrona en atención primaria, una llamada, cualquier cosa. Sí, yo creo que es incluso necesario que te ofrezcan algún consejo o algo para superar este duelo. Los primeros días no te va a ayudar prácticamente nada, pero la vida sigue, y si te ayudan a que siga con algún consejo, sí que siempre es de agradecer. En nuestro caso sí que el departamento de neonatología nos puso tras la pista de Nubesma, una asociación de padres que han pasado por situaciones similares a la nuestra, y nos vino bastante bien esta ayuda, porque a mí personalmente el hablar de mi hija, el soltarlo un poco, el darle visibilidad, sí que me ayuda mucho. Pues la verdad que en el hospital no nos dieron ninguna pauta, ni nos dijeron nada, ni nos explicaron nada. Sí que es verdad que hubo un día que un enfermero nos vio, porque claro, Ramón siguió en el hospital un mes más, y seguíamos al pie del cañón como mejor podíamos. Y llegué un día derrumbada porque íbamos. Ramón estaba a punto de salir y teníamos que preparar el cuarto. Y habíamos deshecho la cuna de Lucas, y un enfermero me vio así, y sí que es verdad que salió y me dio un cartoncito que todavía lo tengo guardado con el nombre de varias asociaciones, entre ellas Nubesma. Y lo guardé durante mucho tiempo, porque intentas ser fuerte y crees que no te va a hacer falta, y con el tiempo te das cuenta que no, que necesitas apoyo, necesitas alguien que te diga que se puede salir de la tristeza que sientes, que tienes que seguir adelante como puedas. Bueno, yo tenía a mi otro hijo, tenía que luchar por él también, Ramón era prematuro también, y son muy necesarias, porque desde luego a nosotros nos ha venido muy bien. Sí. Al salir del hospital, pues nadie me dio ayuda, nadie me dijo lo que yo podía hacer. Me fui muy mal para mi casa, y gracias pues a una prima de mi marido, que es trabajadora también allí en el hospital, que sabía de este recurso, pues me habló de Nubesma. Empecé a ir al poquito de haber perdido a Orión, y ahí hemos estado con otras madres conociéndonos, con la ayuda de allí de las madres, de las psicólogas de la asociación, y pues ahí hemos estado, y gracias a ellas pues un poquito sí que he podido estar mejor. Después de la mala noticia, pues Marta se encontraba bien, digamos, físicamente para poder pedir el alta, y pedimos el alta porque ya estar en el hospital nos recordaba, no lo veíamos necesario, podíamos estar mismo en casa. Pero nadie nos asesoró, no nos dijo nada, simplemente aquí tenéis los papeles y ya está, y nos marchamos a casa. Sin embargo, bueno, de gente, amigos, nos recomendaron la asociación de Nubesma, ¿no? ¿Fue así? Sí, una compañera de trabajo justamente que tenía una amiga que había pasado por lo mismo y nos habló de Nubesma, pero desde el hospital no nos informaron. Bueno, la revisión con la ginecóloga a los 10 o 15 días sí, para los puntos, sí que nos dio el folletito de Nubesma, nos habló de Nubesma, pero realmente ya habíamos estado en contacto con ellas. De hecho, creo que la primera sesión fue antes de ir a la revisión con la gine.
Entonces, claro, te dan el alta y pues te vas a tu casa pues con los brazos vacíos, ¿no? Y no tienes ningún recurso desde el hospital, desde los profesionales, ¿no? Al final dices, no me dan un libro de instrucciones para a lo mejor el primer bebé, ¿no? Nuestro primer hijo, pero tampoco te lo dan, que quizás es más importante cómo afrontarlo, ¿no? Cuando no lo tienes y cuando te vas a casa y es totalmente diferente a lo que has vivido anteriormente. En los procesos de embarazo, en sus citas médicas, en el plan de parto, es importante conocer el historial de la paciente. Pero cuando una madre embarazada ha sufrido una pérdida anteriormente, todavía es más importante por las repercusiones que puede tener sobre la madre. Sobre este asunto les hemos preguntado a las madres que han vuelto a quedarse embarazadas tras una pérdida. Pues la verdad que nosotros hemos vuelto a ser papás y cuando fuimos a las siguientes visitas, lo primero que hicieron fue preguntar por el gemelar. Y claro, el gemelar era el embarazo anterior y vas a la siguiente visita de tu segundo embarazo y te preguntan por el gemelar y dices, no, es que ahora llevo una nena y el gemelar fue el anterior. Bueno, ¿y cómo están los gemelos? Bueno, mira, falleció uno. ¡Ay! Pues son cosas que no saben. Creo que si marcan la historia, esas cosas no las tienes que pasar. O sea, ni pasas por la pregunta, ni pasas por... Si te lees la historia, tampoco pasas por la primera pregunta. Tienen preguntarte por un gemelar cuando es un embarazo distinto. Entonces, no sé. Creo que marcar las historias es importante porque con un golpe visual tú ya sabes por lo que está pasando esa mamá en su siguiente embarazo. Es un poco complicado para nosotras y creo que es fácil de cambiar algo así. Y luego, pues, a la hora del parto decidí una cesárea porque tenía miedo de que me volviera a pasar algo así. Y tuve muchísimos problemas para entregar el plan de parto. Creo que debería agilizarse y explicarse un poco más. De hecho, en la hora de la cesárea, después de poder hacerlo todo, a la hora de la cesárea entré en quirófano bastante nerviosa. Dio la casualidad que estuve oyendo fuera del box a la médica de Lucas y yo la recordaba y bueno, si yo ya iba con ataque de nervios, pues ya oyéndola pues ya te viene toda la cabeza y entré fatal. Y aún así en quirófano aún tuve que oír que no quería parir, que iba a la carta y me dolió porque en realidad yo lo que estaba era aterrada. Yo quería que sacaran a mi hija cuanto antes y no le pasara nada. Sí, yo creo que es muy importante que aparezca en el historial lo que me ha pasado y a cualquier mamá en esta situación, porque cuando vas al médico, a cualquier médico, sea de cabecera o de ginecólogo en cualquier centro de salud, la verdad es que no leen el historial o igual no les aparece, entonces claro, te hacen volver a contarlo toda la historia otra vez o te hacen preguntas o a veces algunos comentarios que te pueden herir, entonces sí que es muy importante que aparezca. En general el personal sanitario nos trató bien, pero al principio tuvimos fue duro porque no se habían leído bien el historial, entonces no sabían que era un embarazo de riesgo porque habíamos perdido previamente a nuestro primer hijo, con lo cual un embarazo de riesgo ha de llevar un seguimiento más continuo. Nos saltaron de la semana 12 a la 20 por error, porque nos debían ver a la semana 16 otra vez. Cada vez te atiende una persona, un ginecólogo, lo cual hace que el seguimiento sea un poco más difícil, a pesar de que se dejan registros informatizados, pero cada vez te ve una persona. Luego, en un punto del embarazo sí que nos empezó a ver siempre la misma ginecóloga, y ahí para nosotros fue el punto de inflexión que nos hizo decidirnos para cambiar de hospital, porque no concebíamos que tras saber nuestra historia, que nuestro primer hijo falleció en la semana 39 más 5, no nos permitieran sacar a Unai antes de la semana 39.
nos comentaban que como mucho a la semana 39 a modo de favor, que un bebé donde mejor está es en el vientre materno, lo cual es algo que no dudamos, pero con los antecedentes más sumado el tratamiento que tenía que llevar mi mujer para evitar que nuestro bebé no falleciese y tampoco teníamos el 100% de garantías, pues hay un punto en el que nos fuimos al sector privado. El ginecólogo que nos atendió también nos hizo el seguimiento durante todo el embarazo y simplemente puso el condicionante de si el bebé estaba en un peso apto, lo sacarían adelante, y así fue. Lo único extra fue medicar a mi mujer para que madurasen los pulmones del bebé, para estar seguros de que salía al 100%, y así fue. Una cesárea programada en la semana 37 y muy felices de que fuera así. Embarazo arcoíris, sí que es cierto que después de una pérdida sufres muchos nervios, mucha ansiedad. A mí me llevó el embarazo a una clínica privada, sobre todo por poder decidir en todo momento qué iba a hacer con ello. Mi caso con la pérdida de Salva fue en el quirófano, que me desperté sola, con lo cual yo cogí mucho miedo a que volviera a pasar en una cesárea, volver a quedarme sola y no poder decidir, que nadie me informara, que me durmieran y que hicieran conmigo lo que quisieran sin informarme y sola. Con lo cual decidí llevar ese segundo embarazo por una clínica privada donde me aseguraron que mi marido podría acompañarme, y de alguna manera eso me tranquilizó porque sabía que alguien estaba velando por mí. Y tener a alguien al lado para mí fue muy importante, es algo que necesitamos. Las madres que hemos tenido una pérdida, que sabemos que existe esa muerte gestacional o perinatal, y necesitamos ese apoyo, esa continuidad de que durante todo el embarazo las cosas no tienen por qué acabar igual. Ese miedo ya lo tenemos, no somos inocentes, no sabemos, o sea, ya sabemos que puede acabar en muerte, con lo cual ese miedo adicional tenemos que llevarlo, y cuanto mejor lo llevemos, mejor. Yo, por suerte, este embarazo pues me sentí muy protegida, me sentí muy apoyada, tanto por mi ginecóloga como demás, hasta el último momento, que cuando me pusieron correas, la matrona que me atendió no se había leído mi historial, y cuando vio que era una segunda cesárea, me dijo que después de 2 hijos, que lo mejor sería hacerme una ligadura de trompas. Por supuesto, yo tuve que explicarle que mi primer hijo había muerto, que sí que es verdad que tengo 2 hijos, que iba a tener 2 cesáreas, pero que uno no estaba conmigo, y que a lo mejor una ligadura de trompas era algo, aparte de muy personal, un poco precipitado, ya sea por mi edad o por la situación. Dejando eso al margen, yo todo lo que viví fue positivo. Mi marido estuvo conmigo en todo momento, algo que agradecí. Durante la cesárea me estuvieron informando de todo lo que había, me dejaron ver cuando nació mi hija, y de ahí sí que estoy muy agradecida tanto a la ginecóloga como al hospital que me llevó, y la oportunidad que me dieron de que en quirófano también entrara el padre, cosa que no en todos los hospitales lo permiten. Creo que deberían de estar informados, porque en cada consulta te atiende un médico diferente, y explicarle a una persona que no se ha tomado el tiempo de leerse tu historial es duro, la verdad, es duro, porque bastante nerviosa vas a todas las ecografías como para tener que encima añadirle el dolor de volver a contar lo que pasó. Y luego que te dicen, te entiendo, pero realmente no es así. A mí me sucedió que la ginecóloga que me atendía me decía, te entiendo ya, no me entiendes, nosotras hemos pasado por un trago durísimo y sabemos las consecuencias de todo lo que nos ha pasado y no queremos que eso se repita. Entonces, en mi caso, si yo llegaba a la semana en la que murió mi primer hijo, mi segundo hijo podía morirse. Yo pedí que me adelantaran el parto y esta doctora se negaba.
Y entonces tuve que cambiar de hospital y me fui a un hospital privado en el que me dijeron que lo único que me pedían como requisito era que mi bebé cumpliese el peso necesario para evitar que fuese una incubadora. Y realmente di el paso. Me costó tomar la decisión, pero para mí fue lo mejor, porque yo me quedaba mucho más tranquila y evitaba, dentro de lo que estaba en mi mano, evitaba que se muriera mi otro hijo. Bueno, pues en un embarazo llamado arcoíris, porque se supone que ves la luz después de la tormenta, aunque pues las tormentas puedan seguir, es una muy buena idea que todos los profesionales sanitarios, no sanitarios, que te puedan estar atendiendo en ese momento, sepan cómo y cuándo y cómo ha ocurrido toda tu evolución de los embarazos anteriores, tanto los que han llegado a término con un bebé en brazos como los que no. Entonces, en mi caso, yo cada vez que tenía una visita tenía que explicar una y otra vez todo lo que me había ocurrido. Y sobre todo, ¿por qué? Porque yo tengo una carpeta con más de 50 visitas a urgencias en las que cada vez tenía que explicar lo que me había ocurrido. Siempre encontré comprensión. Cada vez que lo explicaba tengo que decir que siempre encontré comprensión, siempre encontré empatía y no me molestaba explicarlo en el sentido de que decía, sé que cuando lo explique, porque aunque a pesar de que yo dejaba mi librito con todo mi historial detrás, yo llevaba la autopsia de Joana allá donde fuera, que nadie se la leyó nunca, pero yo llevaba todos mis papeles, todas mis carpetas. Cada vez que lo explicaba siempre encontraba comprensión y entendían porque a lo mejor tenía que ir a una visita y tenían que verme y tenían que... Pero sí que es verdad que lo tenía que decir previamente, a pesar de llevar la documentación y dejarla previamente antes de que entres tú a que te vean, eso parecía que no se había mirado. Pero vamos, que si lo tengo que repetir 200 y 300 veces no pasa nada, pero se puede evitar, porque hubiera sido más reconfortante cuando tú entras a una consulta que alguien ya sepa tu historia y decirte, ostras, entendemos que por qué puedas estar aquí, te vamos a ayudar. Y no cuando esa mirada te dice, ostras, estuviste la semana pasada aquí, y tú digas, mira, lo siento, sé que estuve la semana pasada aquí, pero es que me pasó esto y no puedo evitar venir aquí porque no puedo más. Tuve esa comprensión, pero hubiera estado bien, como he dicho, que hubiera sido por anticipada. Aún así, muy agradecida de que siempre se me ha atendido correctamente. Pero, como he dicho, hubiera estado mejor de la otra forma, pero aún así lo agradezco. Hace 18 años que soy matrona y he desarrollado mi profesión sobre todo acompañando a mujeres y a sus familias durante el nacimiento. Siempre esperamos que haya un final feliz, pero sabemos que no siempre es así. Puede haber una muerte durante el embarazo o puede haber problemas en el parto y por muchos años que pasen, nunca se me va a olvidar la primera vez que tuve que acompañar a una familia que había tenido una pérdida durante el embarazo. En ese momento me sentí perdida, no disponía de herramientas suficientes para poder ayudar bien a estas familias y cometí muchos errores que me di cuenta después que eran errores, porque eso sembró en mí una inquietud para seguir formándome y disponer de estas herramientas que había echado en falta en esta primera vez y poder ayudar de la mejor forma posible a estas familias. Es cierto que cuando yo estudié enfermería no existía en los planes de estudio nada relativo a la atención a la muerte y al duelo perinatal, ni tampoco durante la especialidad de matrona. Hoy en día sí que se incluye en los planes formativos de la especialidad la atención a la muerte y al duelo, pero sigue echándose de menos en la formación de pregrado. Por otra parte, creo que es fundamental
que en todos los hospitales en los que haya paritorios existan protocolos de atención a la muerte y al duelo perinatal. Es fundamental que los profesionales de obstetricia estemos formados y sensibilizados. Es necesario que hagamos cursos, jornadas, lo que sea, para hacer visible este problema y disponer de herramientas, de eso que a mí me faltó en su día, y poder ayudar de la mejor forma posible a estas familias. Pero no solo a ellas, porque para los profesionales también es un golpe duro. Y estando formados y sensibilizados, también nos cuidamos a nosotros. Hola, mi nombre es Rogelio Monfort Ortiz. Soy ginecólogo en el Hospital La Fe de Valencia, aunque también he trabajado en el Hospital de Manises. Hablar del duelo perinatal es un poco complicado para muchos ginecólogos. El perder a un miembro de la familia y a un hijo es un dolor que muchas veces cuesta imaginar. Nos cuesta muchas veces ponernos en el lugar de esas personas, ya que si bien nosotros en nuestros centros tenemos protocolos establecidos que van a cubrir muy bien la parte clínica, la parte de diagnóstico, ya que el diagnóstico muchas veces va a aportar o va a ayudar a sobrellevar esta situación en los padres. No obstante, en muchos casos, como sabemos, se van a quedar sin diagnosticar. Y es allí donde probablemente podemos ayudar a estas familias, a estos padres, los padres y la familia en general, porque al fin y al cabo pierdes un miembro de la familia y es un hecho muy doloroso. Pues en ese sentido, la ayuda que podemos ofrecer está clara que es la parte psicológica, que es lo que muchos de los protocolos van a carecer. Si bien podemos tener unos protocolos muy bien descritos, establecidos, de diagnóstico, de las pruebas a realizar, siempre va a quedar huérfano de la ayuda o del punto psicológico. En nuestros centros, si bien disponemos de ayuda psicológica, no es probablemente especializada, cosa que es importante a tratar por personas que nos puedan ayudar en estos temas, que sepan del tema y que ayuden a los padres ya no a entenderlo, sino a poder sobrellevar de la mejor manera esta situación. Sí que es verdad que en los centros en los que trabajo sí que hay una atención diferida, es decir, más en atención primaria, donde puede haber alguna ayuda psicológica, pero no siempre es especializada. Por lo tanto, es uno de los temas importantes que debe existir o que se debe cubrir en los protocolos, que es decir, la existencia de una ayuda especializada, de un psicólogo especializado en duelo perinatal. Entrando ya en la importancia psicológica que podemos comentar, sin duda es como cuando pierdes un miembro de la familia, si has sufrido una pérdida de un padre o de algún otro familiar. Sin duda muchas veces necesitas o extrañas ese apoyo emocional. Que ese apoyo emocional es el que tenemos que dar nosotros. Somos los primeros, los ginecólogos, los que vamos a encontrarnos esta situación. Vamos a ser probablemente los primeros en dar esa información tan dura a los padres, que en muchas situaciones no sabemos cómo exponerla, cómo decirle a los padres. Y muchas veces vamos a cometer estos errores de decir algunas frases que nosotros pensamos que pueden ayudar, que realmente lo que hacen es crear una sensación amarga en estas familias, en estos padres. Por ello es muy importante que sepamos que nosotros podemos ser esa primera ayuda que requiere la familia, intentando informarles de la manera más cálida posible, de la manera muchas veces
sin llegar a dar muchos detalles y, como decimos nosotros a veces, sin enrollarnos mucho, porque al final eso nos puede llevar a situaciones complejas. Por ello es importante que nos pongamos en lugar de esas personas. Es decir, la empatía es fundamental. La empatía va a ser un punto que los ginecólogos y que las matronas y que todos tenemos que saber utilizar en estos casos, ponernos en lugar de esa persona. A veces, como decía, es un dolor inimaginable que nosotros, hay muchas veces que es mejor decir, no tener, ser sincero y decir, es que no sé qué decirte en esta situación, simplemente. Por lo tanto, creo que es importante la formación psicológica de la parte psicológica de los profesionales de la salud. Es decir, que nosotros podamos tener una serie de directrices para que ya no sea como si bien cómo es una persona, si es más empático, no va a ayudar a llevar esto mejor o a exponer mejor a la familia o sentirse más cómodo en estas situaciones. Es importante que durante nuestra formación o al acabarla, ya sea esta formación, bueno, es una formación constante claramente, nosotros podamos tener una formación en este sentido, sin duda. Por lo tanto, esos son dos puntos muy importantes: disponer de una formación especializada y que los protocolos, si están muy bien establecidos, no tienen la ayuda, la parte psicológica, que es muy importante al fin y al cabo, porque la familia lo que busca es consuelo en un inicio, y ese consuelo somos los primeros que tenemos que dárselo en una situación muy complicada y muy difícil de informar. Hola, somos Karina y María José, matronas del Hospital La Fe, y en primer lugar queremos mostrar todo nuestro apoyo a todas aquellas familias que han pasado por un trauma tan importante como es una pérdida gestacional. Desde el Hospital La Fe estamos trabajando en un protocolo para el manejo de la muerte perinatal, de manera que todos los profesionales tengamos unos criterios claros a la hora de trabajar con vosotros, con estas familias que habéis sufrido un impacto tan grande como es la muerte de vuestro bebé en cualquier momento de la gestación. Desde que llegáis al servicio de urgencias de nuestro hospital, de nuestro paritorio, ya sea bien remitidas desde consultas externas, nuestro centro de salud, o bien porque vosotros venís pidiendo esa demanda de atención porque notáis que algo no va bien, intentamos facilitar la mayor intimidad a la pareja a la hora de recibir el diagnóstico. Intentamos trataros con la mayor empatía posible, siempre sabiendo que bueno, cada sentimiento es único y cada vivencia es única, pero de una manera u otra intentamos pues, suavizar el impacto de la noticia. La mujer, después de recibir la noticia de confirmación, pasa o bien a sala de hidratación o bien a planta, en el que, como ahora os explicará Karina, identificamos la habitación con nuestra mariposa azul, que es el símbolo para identificar las pérdidas gestacionales y bueno, de alguna manera evitar que podamos encontrarnos con situaciones incómodas o comprometidas o con preguntas que, si bien no están hechas con mala intención, pues pueden ponernos en situaciones pues algo peligrosas. Bueno, cuando las familias reciben esta noticia, pues siempre les surgen muchas dudas, intentamos contestarlas dentro de nuestro conocimiento y ayudarles de la forma más cuidadosa a aceptar la noticia. Siempre intentando cuidar el duelo para que no se forme un duelo patológico y haciendo que ellas asuman un poco la iniciativa de cuidarlo también. Tenemos toda una serie de recomendaciones que pues, nuestra formación y la experiencia que hemos tenido con otras madres nos hacen pensar que de una manera u otra nos van a ayudar después a esas familias a lo que os ha comentado Karina, a que el duelo no se transforme en un duelo patológico. El dolor va a estar ahí, pero hay maneras de canalizarlo y de vivirlo de una manera
pues menos patológica o menos impactante. Siempre con la aceptación de la pareja. Nosotros recomendamos ver al bebé, pasar un tiempo con el bebé, nos facilitamos que sea en una habitación individual en la que puedan estar la pareja solos. Si hay algún familiar, ahora evidentemente en tiempos de COVID esto no es posible, pero cuando el resto de familiares podían estar, pues se facilitaba que familiares muy cercanos también pudiesen ver al bebé y tomarse el tiempo necesario para la despedida. Y luego siempre recomendamos realizar algo que hemos visto que es muy favorable para el duelo, como es la cajita de recuerdos. Nosotros disponemos de unas cajitas en el paritorio en las que podemos meter todo aquello que a los padres se les ocurra pueda mantener un recuerdo de sus bebés. Hemos desarrollado una serie de cosas que ofrecemos a los padres. Si les apetece, si no y quieren otra cosa, pues desde luego se guardan las preferencias del padre, pues estas cartitas en las que ponemos las huellas, en las que el peso, la hora de nacimiento, la fecha, y si quieren añadir alguna cosita más, como un mechón de pelo, o incluso les podemos dar las pincitas del nacimiento, la pulserita, también se pueden llevar la ropita y también mantener el bebé con ellas todo el tiempo necesario y no importa cuánto tiempo sea. Siempre intentamos retrasar cualquier procedimiento en pro de la despedida, ¿no? Se pueden meter también, si los padres lo desean, podemos realizar alguna foto, pueden después meter cualquier ecografía, cualquier recuerdo que hayan tenido durante el embarazo. Lo que es fundamental también es que luego a esas familias se les haga un seguimiento. En planta también se intenta contactar con la psicóloga del hospital y luego facilitar el contacto con la atención primaria para un seguimiento. No obstante, pues como siempre hay pues, a lo mejor ciertas deficiencias o ciertas cosas que sí que nos gustaría que estas familias que han pasado por estas pérdidas nos transmitieran, porque siempre estamos dispuestos a mejorar, a aprender y bueno, esto es un proceso constante, nunca se sabe demasiado ni nunca se acaba la capacidad de mejorar y bueno, simplemente deciros que estamos a vuestra disposición, que esperamos que nunca tengáis que pasar por esto y que si paséis pues el equipo estará aquí para apoyaros. Hola, buenas, me presento, yo soy el doctor Ángel Arturo Blanes, soy ginecólogo y trabajo acompañando a mamás y papás en el momento del embarazo y el parto. Por desgracia, en algunos momentos tenemos que decirles a los papás y a las mamás que el corazoncito de su hijo ha dejado de latir. Y ese sigue siendo el momento más duro de nuestra profesión. Cómo poder acompañar a esta mamá y a este papá en un momento de tanto dolor. Porque nadie está preparado para escuchar que el corazón de sus hijos ha dejado de latir. Y tampoco a nosotros nadie nos enseña cómo poder ayudar a estas mamás y a estos papás en esos momentos tan difíciles. Por eso quiero felicitar esta iniciativa, porque creo que entre todos y entre toda la experiencia de todos, y sobre todo la de los pacientes, podemos realizar protocolos personalizados, siempre personalizados, desde la persona que está sufriendo, cómo prepararnos para poder ayudarles en ese momento tan difícil. Todavía me acuerdo cuando yo estaba en el clínico formándome en la residencia y me enfrentaba a estas situaciones por primera vez en toda mi vida. Cogía de la mano a la mamá, cogía de la mano al papá e intentaba entender ese dolor tan grande que tenían y cómo tratarlo, hasta que me di cuenta que ese dolor no se podía solucionar, no se podía tratar. Lo único que podemos hacer los profesionales en ese momento es acompañarles en ese momento tan duro y hacerlo de la manera más humana posible. Me acuerdo de llamar a la supervisora para cambiarlas de planta a otras plantas en las que nos pudiesen escuchar bebés de otras mamás por la noche, porque yo pensaba que ese momento podría ser súper doloroso.
También les decía que si notaban un poquito al bebé o algo, que volvía a subir a la habitación para volver a hacerles una ecografía, porque generaba mucha ansiedad, porque al final la paciente yo me daba cuenta que no se creía lo que estaba pasando, y entonces cuanto más se reconfirmaba todo, mejor, porque así también ellos poco a poco podían empezar a construir el duelo. Incluso una vez pedí un huellero a la matrona para irme a donde estaban haciendo la autopsia al bebé, para pedir una huella del bebé y dársela a los papás, para que sobre algo físico también construir ese duelo. Por lo que estoy muy contento también que cada vez se esté potenciando más en hacer cajitas de recuerdos del bebé, en que se estén potenciando iniciativas, de que se estén buscando protocolos, porque necesitamos entre todos unirnos para que esta situación, que muchas veces o casi siempre es imprevisible y que nos puede pasar a cualquiera, poder ayudarles a esta mamá y a esta papá desde el corazón. Porque solo así conseguiremos que ese momento tan duro se sientan acompañados, porque el dolor seguirá siendo el mismo, pero estarán acompañados. Gracias a esta iniciativa y gracias a todos los que nos escucháis, porque yo creo que entre todos podemos hacer mucho bien. Muy buenas, soy el doctor Eugenio Blanes, ginecólogo del equipo de Clínica Blanes. No hay latido son las palabras más duras a las que nos tenemos que enfrentar en nuestra profesión. Ante momentos tan delicados y tan duros, no hay palabras de consuelo suficientes. Por lo tanto, tenemos que aplicar toda nuestra humanidad para acompañar a esa madre, a ese padre, a esa familia. Por desgracia, en el último año nos hemos tenido que despedir de diversos bebés, de Oliver, de Hugo, de Asier, de María, de Ana y de muchos otros bebés. Creemos que es súper importante escuchar la opinión de todas las partes a la hora de establecer protocolos. Es fundamental escuchar las vivencias de las madres y de los padres para evitar que se repitan aquellas situaciones desagradables que han vivido esas pacientes. Creemos súper importante encontrar un lugar y un espacio en el que esa madre y ese padre puedan despedirse del bebé que desde ese momento les va a acompañar en todos los aspectos y momentos de su vida. Nosotros recomendamos mucho a asociaciones como Nubesma, que de manera desinteresada realizan un bien mayúsculo, cuidando, acompañando y guiando a las madres y a los padres para poder construir el duelo. Además, dándoles consejos a la hora de vivir su día a día, a la hora de vivir un siguiente embarazo, a la hora de compartir momentos de alegría con los suyos. No hay palabras de agradecimiento suficientes hacia vosotros, porque realizáis un bien fundamental. Millones de gracias. Esperemos que entre todos consigamos mejorar la asistencia en momentos tan delicados. Un fuerte abrazo.